Israel, por ejemplo. Sí. Y tú has tocado bastante el tema de Gaza y lo que ha pasado. ¿Qué explicación hay a que un país tan pequeño, con 10 millones de habitantes, sea tan importante en todo lo que pasa en el mundo y tenga un peso tan relevante en comparación para lo que es el país? Sí, bueno, lo primero es que están en un lugar que es tremendamente estratégico, ¿no? Y en el que ha habido un montón de conflictos y en el que conviven realidades muy diferentes, en el que hay tres bloques. Está el bloque suní, el bloque chiita y Israel, que es un bloque en sí mismo. Y bueno, pues el tema es que son extremadamente buenos. O sea, los israelíes buenos, no buenos moralmente quiero decir, sino que son extremadamente buenos en lo que respecta a cómo manejan la economía, cómo manejan su seguridad, son muy eficientes. Es un clúster de conocimiento, Israel. Luego, ¿cómo utilizas ese conocimiento? Pues ahora vamos a entrar a debatirlo, pero claramente es que en términos per cápita es el lugar más desarrollado de la zona, como una vez más digo, con la excepción de Qatar, que es un microestado, que es una situación muy concreta, ¿no? Pero es eso, al final, pues han tenido, pues un poco por darwinismo, que desarrollar unas fuerzas armadas tremendamente eficaces y lo han hecho siempre con esa tutela de Estados Unidos, que no se entiende ahora a día de hoy Israel sin Estados Unidos. El pueblo judío ha sido un pueblo perseguido a lo largo de la historia. ¿Puede ser esto de que sean tan eficientes un mecanismo también de supervivencia que les ha hecho encontrar ciertas claves que les hacen mejores en algunos aspectos? Sí, sin duda tiene mucho que ver con la resiliencia como pueblo, con el haber tenido que levantarse de muchas veces de situaciones muy malas, y luego también mucho con la propia, ese desarrollo económico tiene que ver mucho con la propia religión judía, ¿no? En los libros sagrados del judaísmo se habla mucho de finanzas personales, mientras que hacer préstamos con intereses en la cultura cristiana era usura, era pecado. Los judíos no tenían esto, ¿no? Por eso desde hace ya muchos siglos son los banqueros, ¿no? del mundo. Y al final, pues también tienen un sentimiento de comunidad muy grande, por el cual se ayudan mucho los unos a los otros, ¿no? Por el mero hecho de ser judíos, tú al final pues tienes una serie de redes clientelares, de networking, de comunicación, que te permiten, ¿no? Se lo han montado muy bien, y mucho tiene que ver efectivamente con haber sido repudiados en muchos lugares, y eso ha convertido a Israel, ahora que tiene un estado propio, en un estado muy desarrollado, insisto, siempre con la ayuda de Estados Unidos, y ahí también tiene mucho que ver el lobby judío dentro de Estados Unidos, que tiene mucha fuerza y que ha empujado a los distintos gobiernos de Estados Unidos a apoyarles. Esto cada vez que se menciona el lobby judío hay un montón de gente que se echa encima y dicen que es racista hablar de que existan lobbies judíos y demás. O por lo menos no les gusta que se mencione, ¿no? Pero, ¿realmente estos grupos de poder existen en Estados Unidos? Existen. A ver, cuando hablamos del lobby judío, lobbies judíos, ¿no? Hablamos de grandes fortunas que son escuchadas por el mero hecho de ser grandes fortunas, ¿no? Pues al final a un gran banquero va a tener mucho más poder de decisión, mucho más poder de influir al decisor, al gobernante, que alguien que no tiene ningún tipo de influencia económica, ¿no? Entonces, como hay muchos judíos en las estructuras de poder de muchas empresas, pues al final cuando hablamos de un lobby, tenemos que pensar, o sea, generalmente, ¿no? Parece que es algo súper oculto, parece que es algo como esotérico incluso, y nada más lejos de realidad. Un lobby es simplemente un grupo de personas
que intentan influir en la decisión de un político. Y esto hay en todas las industrias. Sí, las armas, energía. Todas las grandes empresas no solo tienen patronales. Pero no existe tanto el concepto del lobby vinculado directamente a una religión o a un pueblo concreto o a un país, como existe en el caso de Israel, ¿no? Donde sí que se habla constantemente de ese lobby que influye en Europa, que influye en Estados Unidos. Es verdad que normalmente los lobbies se atienden más a patronales o a empresas de un mismo sector, ¿no? Pero no sé yo hasta qué punto realmente es la influencia, no sé si tienen si hay representantes judíos que tienen una reunión cada X tiempo con X secretario de Estados Unidos, pero bueno, en cualquier caso sí que se sabe que hay una influencia grande por parte de grandes fortunas que al menos son escuchadas. ¿Cómo se explica que un pueblo tan perseguido, injustamente, que sufrió el Holocausto, expulsiones en España hace ya mucho tiempo, pero también los perseguimos, que un pueblo que ha sufrido tanto termine cometiendo crímenes de guerra como los que hemos visto en Gaza? Sí, decía Escape en la canción Intifada que las víctimas se han convertido en los verdugos, ¿no? Se vuelve todo del revés. Efectivamente, yo creo que es un tema en el caso de Israel es un tema de supervivencia. Es un tema no digo que en absoluto que esté de acuerdo con ello, pero hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo. El mismo día que Israel se independiza como país, es atacada, ¿no? Es atacado por los árabes que vivían allí. Y ahí la primera guerra. Una guerra que, contra pronóstico, gana Israel y que permite que Israel se establezca como país. Desde entonces, Israel ha sido atacada en varias ocasiones por todos sus vecinos. Bueno, en el caso de la Guerra de los 6 días, es Israel quien lanza un ataque preventivo, pero porque Egipto había movilizado a todas sus unidades para iniciar una guerra, ¿no? Entonces, al principio, estos movimientos provienen más de las potencias suníes, de lo que era la Transjordania, de Egipto, de los propios palestinos que viven por ahí, de Siria, de Irak. Es decir, que hay sufren muchos ataques y entonces, pues ahí Israel, yo entiendo que en su psique colectiva, en su sentir como pueblo, entienden la necesidad de defenderse, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que es que Israel es un país muy pequeño. Entonces, como Israel es un país tremendamente pequeño, defenderse es muy difícil. Entonces, tiran mucho de la doctrina del ataque preventivo. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en la ocupación de los Altos del Golán. Los Altos del Golán los ocupan para tener una zona de colchón de si Siria les ataca, ¿no? Tener ahí una porción de tierra en la que poder defenderse antes de que hacerlo en sus principales ciudades. Y luego, después de estos enemigos, empieza a tener enemigos también en el eje chiita. Irán, después de la Revolución Islámica, empieza a jurar la muerte de Israel, que va a destruir Israel, repetidamente ese discurso. Tenemos luego ya todo el eje de resistencia. Pues tenemos a Hezbollah en su frontera norte, a los palestinos en Cisjordania y Gaza como enemigos, pues tenemos, y luego sus enemigos habituales, ¿no? Entonces, explico esto no como justificación, sino como para entender qué piensan los israelíes sobre su propia defensa. Poniéndote desde la perspectiva de ellos, ¿no? De cómo ellos se ven como un país muy pequeño, rodeado de enemigos, que tiene que estar constantemente demostrando su fortaleza militar y siendo muy agresivo para evitar que se los coman. Eso es. Y entonces en esas llega el ataque del 7 de octubre. Antes del ataque del 7 de octubre, en ese afán de Israel por demostrar su fuerza y por tener a sus enemigos a raya, pues ocurre la ilegalísima colonización de Cisjordania o el bloqueo a Gaza, ¿no? Que obviamente se salta todo el derecho internacional por todos lados. Pero luego cuando ocurre el tema del 7 de octubre, si juntas eso, que al final yo siempre doy la cifra son 1.200 muertos, que teniendo en cuenta
la población que tiene España serían como imagínate un atentado terrorista de unos 6.000 muertos en España, en porcentaje de población, ¿no? O sea, es una auténtica barbaridad. Y eso se junta con que en el gobierno en Israel está el gobierno más ultranacionalista y extremista que ha tenido en su historia. Pues entonces se juntan el hambre con las ganas de beber. Y la respuesta es la que vimos. Y la respuesta es la que vimos, efectivamente. Pues la constatación de un genocidio que hemos ido viendo cómo se ha desarrollado y que esperemos que en algún momento, bueno, pues se llegue a poder dar un futuro para Gaza, porque al final, entre unas cosas y otras, ahora en Gaza hay una guerra civil entre facciones pro Hamás y anti Hamás, y entre una cosa y otra, los civiles son siempre los que pagan el peor precio. Sí, eso en casi todas las guerras es así. Las suele hacer gente desde los despachos y las suele pagar gente que no tuvo ninguna culpa, ¿no? De iniciarlas.